Ella tuvo 44 años de purgatorio aquí en la tierra con todo ese sufrimiento, y ella subió la vi subir como una paloma blanquísima al cielo, y ella desde el cielo me va a seguir ayudando. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a este programa en el que trataremos de todos estos temas de fe, de confianza, de amor, de lo sobrenatural, de la iglesia y los sacramentos. Estos programas de conversando con los caballeros de la Virgen, en los cuales ustedes tienen que sentirse en su casa, como dicen, ¿no? Bueno, están en su casa, pero que no sentirse acogidos de parte de... Nosotros somos instrumentos de la Santísima Virgen, así que sientan acogidos en esta conversa que es de la Virgen, es de Dios, para ustedes, para su corazón y para que ustedes puedan fortalecerse y crecer más en la fe. Y hoy tenemos nuevamente la alegría de estar aquí con el hermano Julián Sáenz. Salve María. Salve María, hermano Cristian, y a todos nuestros amigos que nos acompañan en este podcast. Una alegría nuevamente estar aquí con todos ustedes. Hermano Julián, ya lo hemos tenido aquí en varios programas, hicimos varios dos podcasts sobre las almas del purgatorio, ¿no? Así es. Ya hizo usted con el hermano Francisco Tobón sobre la Semana Santa, compartiéndonos un poco de los relatos que no aparecen siempre en las lecturas de las misas en Semana Santa, pero cosas que sucedieron o hechos históricos y análogos que fueron sucediendo en la Semana Santa, ¿no? Los que no han visto ese podcast, vale la pena. Y de las almas del purgatorio, que vamos a continuar en el tema de hoy, ¿no? Vamos a centralizarlo a canalizarlo a través de un santo, porque hubo muchos santos que tuvieron revelaciones de almas del purgatorio, personas no canonizadas que la Iglesia, permite que se crea en esas visiones de las almas del purgatorio. No se obliga porque no es, como hemos repetido en muchas ocasiones, hay la revelación oficial que es la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, y la revelación privada, que son las visiones que tuvieron los santos, apariciones que tuvieron los santos, etcétera, que uno como le fortalece en la fe, en lo que la Iglesia enseña, ¿no? En lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de las Sagradas Escrituras, del Magisterio y de los Santos Padres a lo largo de los siglos de la Iglesia Católica. Que no ha visto los podcasts anteriores, hicimos primero el de las indulgencias, que se habló un poco de por qué existen las indulgencias. Es para librar el purgatorio, no como dicen por ahí que es para que la iglesia se llene de plata, no. Primero, las indulgencias no se venden, ¿no? O sea, el que no ha visto ese podcast tiene que verlo. Y dos, sobre que hablamos también un poco de la doctrina de las almas del purgatorio y objeciones que mucha gente levanta sobre las almas del purgatorio. También fuimos una por una, desenrollando el tema, desenvolviendo el tema, para dejar claro que las objeciones no son sustanciosas, pero las almas del purgatorio y el purgatorio sí existe, ¿no? Porque hay personas que dicen que la palabra purgatorio pues no está en la Biblia, ¿no? Pero la palabra Biblia tampoco está en la Biblia, ¿no? No está en la Biblia. Hay palabras que se entienden por una frase larga que no vamos a mencionar aquí porque les dejo los links del purgatorio, pero que se sube purgatorio donde se purga las faltas e imperfecciones que no eran no tenían tanto peso como para condenarnos al infierno, pero también no nos dejaba ir al cielo, porque para ir al cielo hay que estar enteramente limpio. Y sobre todo con la mentalidad del cielo, ¿no? Porque uno a veces conoce diferentes pueblos, en los mismos pueblos hay diferentes regiones y en las regiones hay diferentes personas, etcétera. No quiere decir que todos vamos a ser soldaditos igualitos unos con otros en el cielo, pero vamos a tener una misma mentalidad, que es la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, hoy vamos a contar hechos, realidades, cosas que pasaron, relatadas por historiadores de San Pío de Pietrelcina, ¿no? Que el hermano Julián nos trae muchos hechos del santo. Este santo
La palabra no me gusta, pero es así, es famoso, ¿no? Sí. Porque cuando uno quiere ser santo, uno no quiere ser famoso, ¿no? Pero el resultado es que termina siendo muy conocido. ¿Pero por qué se vuelve famoso? Por la cantidad de milagros. Tenía los estigmas, tenía el don de bilocación. La gente se iba a confesar y cuando le ocultaba un pecado, el Padre Pío le decía, oiga, usted está ocultando un pecado, esto aquí, no se olvide de eso. Consejos a personas fuera de confesión también, cosas que no podría haber sabido. Bueno, en fin, San Pío tiene una cantidad de milagros, pero hoy, en este podcast, como es tan amplio el tema de San Pío de Pietrelcina, y es un santo más o menos, digamos, cercano, ¿no? ¿Falleció en qué año? Falleció en 1968, el 23 de septiembre. Exacto, entonces menos de 100 años. Él es un santo que tal vez muchos de los que están escuchando este podcast estaban vivos cuando él estaba vivo, ¿no? Claro. Y todos estos hechos que vamos a narrar, tal vez muchas personas estaban vivos cuando sucedieron, ¿no? Sí. No, bueno, pero sin más rodeos vamos a contar la realidad. Bueno, primero, San Pío de Pietrelcina. Cuéntanos un poquito así sucintamente de dónde era él, en qué año nació, la época histórica, por qué se hizo monje y de qué comunidad y bueno, un poquito a ver. Bueno, San Pío de Pietrelcina, él nació en el año de 1887 en la ciudad de Pietrelcina, que es la que le da propiamente el título a él de Pietrelcina, aunque él se santificó en San Giovanni Rotondo, que es donde estaba su monasterio. Y el Padre Pío tiene una cosa muy impresionante, que desde muy pequeño su madre, llamada Asunta, lo llevaba a un santuario muy famoso que hay en Pietrelcina de las almas del purgatorio. Y desde muy pequeño sintió él como que esa compasión, esa piedad a estas almas que están sufriendo. Especialmente en el mes de noviembre había unas rogativas y había varias actividades por las benditas almas del purgatorio. Y cuando él, junto con su madre, ya volvían a casa, cuando la madre le iba a servir la comida, él, claro, un niño pequeño, lleno así de vitalidad, pues quería devorar el plato directamente. Y la madre le decía, Pío, de aquí de este plato, ¿qué vas a dejar aquí para ofrecer por las almas del purgatorio? Y el niño decía, pero mamá, si nosotros ya rezamos, ya ahorita vamos a comer. Y la mamá decía... Puedes haber hecho mucha oración, pero si no das algo de ti y algo que te cueste, no va a ser un verdadero sacrificio. Y fue desde esa más tierna infancia que el Padre Pío empezó a ofrecer esos pequeños sacrificios, primero por las almas del purgatorio, luego por la Santa Iglesia. Allí él siente el llamado de Dios e ingresa en la orden de los frailes capuchinos. Es bonito, un poquito, quería un paréntesis ahí, ver cómo una madre enseña a su hijo a sufrir, ¿no? O sea, porque hicimos ya 2 podcasts sobre el sufrimiento también, les dejo el link. La sociedad actual enseña a huir del sufrimiento y el sufrimiento siempre está ahí, no hay cómo huir de él, ¿no? Pero sí hay cómo saber ofrecer lo que sucede, por más grave que sea, porque hay situaciones y nos relatan las personas cosas muy, muy doloridas y difíciles de superar, pero no imposibles, ¿no? No imposibles de superar. Cuando uno sabe ofrecer esos sacrificios cuando son pequeños, va a saber ofrecer los sacrificios cuando son grandes. Cuando ¿no? son grandes. Entonces le gusta mucho el postrecito de un helado de vainilla con una cereza encima, con chantilly, no sé qué cosa. Listo, entonces se va a comer el helado, pero la última cucharada no se la come. No sé, una cosa así. Entonces, ya, y ofrecerlo por una intención, y bonita intención que la madre le decía, por las almas del purgatorio. Entonces, supongo, yo lo que entiendo es que ahí nace la devoción del Padre Pío a ofrecer, querer ayudar a las almas del purgatorio, ¿no? Exactamente, ahí nace... Un consejo de una madre. Un consejo de una madre que las madres pueden ser para los hijos una bendición muy grande o pueden ser una ruina total. Cuántos casos también en la historia. Pero bueno, en este caso, Asunta, su madre, ella pues le incentivó esa
devoción, esa piedad allí. Y había una frase que el Padre Pío citaba mucho acerca pues de cómo saber ofrecer el sufrimiento. Aquí brevemente se las compartimos y el Padre Pío decía que los ángeles solo nos tienen envidia a nosotros los humanos por una cosa, es que ellos no pueden sufrir por Dios y solo el sufrimiento nos permite decir a Dios con toda seguridad, Dios mío, yo te amo. Qué bonito, claro que sí. Y ahí se ve un amor sincero, ¿no? Porque el amor así de que le da y que uno recibe y recibe alegrías y alegrías, pero cuando viene el estremecimiento o un accidente, una enfermedad, una pelea familiar, una cosa así, y uno no se revuelta contra Dios, sino se pone más, Señor Dios mío, yo te amo, pese a esta dificultad, ahí va como que creciendo en la vida espiritual, ¿no? Se va fortaleciendo. Exactamente. Y el Padre Pío lo vivía enteramente. Enteramente. Y fue por el querer fortalecerse en la vida espiritual, por querer cargar su cruz y poder ayudar a los otros, que él decidió entrar pues en esta comunidad de los frailes capuchinos. ¿Joven? ¿Entró muy joven? Capuchinos, sí, entró más o menos a la edad de unos 17, 16 años. Bien joven, era menor de edad. Exactamente, pero era la costumbre saludable que había en esa época de los seminarios menores, donde se cogía a los jóvenes desde muy pequeños para irlos formando. Así como nosotros vemos los bonsái, ¿verdad? Que vemos que tienen unas formas súper bonitas, una rama para aquí, otra para acá. Arbolitos pequeñitos, ¿no? Arbolitos pequeñitos. Asimismo sucede con el alma humana. Si nosotros vamos formando el alma nuestra, o en el caso de muchos que nos ven, pues son casados y tienen sus hijos, si vamos formando el alma de nuestros hijos poco a poco, desde la cuna, ir quitando una imperfección aquí, ir avivando, digamos, una ramita que es una cualidad buena, hacerla crecer y florecer, pues ahí cuando el bonsái pues crezca va a ser una maravilla. Pero si dejamos a nuestros hijos desde pequeñitos hacer lo que les venga en gana, claro, ahí va a ser un desastre. Y son muchos de esos desastres que también corregían en los seminarios menores para la formación de esas almas que un día tenían que ser luz para el mundo, para los otros. Y sucede un hecho muy bonito, que fue que el Padre Pío encontró, digamos, en ese primer camino de la vida religiosa, un sacerdote de su orden que se llamaba el Padre Benedetto, y el Padre Benedetto lo empezó a guiar. El apóstol. El apóstol de él, exactamente, por las sendas de la virtud, de la santidad. Y el Padre Pío fue ordenado sacerdote y resulta que allí él le escribió una carta al Padre Benedetto, su director espiritual, porque él es eso que él sentía de pequeño, de orar, de ofrecerse por las almas del purgatorio, fue creciendo y él quiso hacer un ofrecimiento formal y explícito como víctima por las almas del purgatorio y por la conversión de los pecadores. Quiso asumir sobre sí esa cruz que estas pobres almas padecen allí. Y él le va a escribir una carta a su confesor pidiéndole al Padre Benedetto la autorización. Y bueno, aquí vamos a leer un pedacito aquí textualmente. Súper interesante. Sí, ¿Tenemos la carta original? Exactamente, pues es el extracto de la carta del ofrecimiento del Padre Pío. Y el Padre Pío escribe así al Padre Benedetto. Presten atención que esto no es una carta de una persona cualquiera, es una carta de un santo y muy santo. Ahora, mi querido Padre Benedetto, quiero pedir vuestro permiso para algo. Hace ya un tiempo que he sentido la necesidad de ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio, que muchas veces no sabíamos esto, que el Padre Pío había hecho este ofrecimiento formal. Aquí, como los estamos pecadores, diciendo. uno por un lado por nosotros, ¿no? Sí. Y otro y por las almas del purgatorio. Interesante. Este deseo ha estado creciendo continuamente en mi corazón hasta el punto que ha llegado a ser lo que yo llamaría de una pasión. Algo que crece hasta llegar a un auge.
Yo he hecho este ofrecimiento varias veces al Señor, suplicándole que derrame sobre mí, impresionante, el castigo preparado para los pecadores y por las almas del purgatorio, aumentando 100 veces estos sufrimientos para mí, desde que Él convierta a los pecadores y rápidamente admita al paraíso a las almas del purgatorio. Pero ahora, aquí viene una cosa muy bonita, me gustaría hacer este ofrecimiento de mí mismo al Señor en obediencia a usted, o en otras palabras, por orden suya. A mí me parece que Jesús realmente quiere esto. Estoy seguro de que usted no tendrá dificultad en concederme este permiso. Y bueno, como su confesor tiene que pedir permisos. Los santos que recibieron revelaciones, que tuvieron estigmas, no sé, cosas, pero tenían su confesor y lo tenían, era como Cristo, ¿no? Era el Cristo de él, le ponía totalmente obediencia. Entonces, en este caso, el San Pío es como un sustento a la santidad del ofrecimiento que está haciendo, ¿no? Colocando en manos de su confesor. Enteramente, que así como nosotros cuando vamos a un médico creemos ciegamente en lo que nos mandan, y si nos manda un medicamento de tantos miligramos, normalmente nosotros nos tomamos ese medicamento que nos manda. No vamos a decirle al médico, no, pero ¿por qué me mandaste una pastilla si yo quería tomármelo en polvo? Y asimismo, el Padre Pío aquí coloca eso que siente en su corazón enteramente en manos de su confesor. Y vamos a ver qué le responde el Padre Benedetto. A ver qué le dice, ¿sí o no? A ver si sí o no. Escriban ahí en los comentarios si ustedes creen que sí le va a decir que sí o que le va a decir que no, que es demasiado osado lo que él pide. Y bueno, el Padre Benedetto va a decirle, conmovido con los buenos deseos del Padre Pío, que era un joven sacerdote en ese momento, le responde, haga el ofrecimiento del cual usted me habla, pues él será el más aceptable al Señor. Extienda sus brazos también sobre la cruz y al ofrecer al Padre el sacrificio de sí mismo, en unión con el amantísimo Salvador Jesús, sufra y ruegue por los pecadores de la tierra y por las pobres almas del purgatorio que tanto merecen de nuestra compasión en sus sufrimientos indecibles. Interesante. O sea, esta carta, tanto la de que escribió San Pío y tanto como la que escribió el confesor, que también se denota una gran virtud en su confesor, no es canonizado, pero se denota una gran virtud. Se siente algo como profético, ¿no? Porque nosotros ahora conocemos la historia del Padre Pío, porque claro, ya la vemos desde lejos. Pero ese es el inicio de una serie de sacrificios que el Padre Pío iba a tener a lo largo de la vida. Que los estigmas, a veces uno piensa que era para llamar la atención o que le podría haber traído como prestigio, sino le traía sufrimiento. El Padre Pío tuvo ataques del maligno, ¿no? Que le decía cosa mala. Una cosa mala. Y después las enfermedades que le ocurrieron. Él dice, ofrézcalo y en la cruz. Se siente algo profético, ¿no? Exactamente, hermano Cristian. Y pocos meses después, en septiembre de 1910, una gran señal confirmó que ese ofrecimiento había sido aceptado y es cuando precisamente vienen los estigmas en el Padre Pío. Interesante. Como fruto, digámoslo así, de ese ofrecimiento. Ahí se entiende un poco más por qué los estigmas, ¿no? Que también veremos que fue muy perseguido. Bueno, no sé si vamos a contar con lujo de detalles, pero fue muy polémico el tema de los estigmas. Unos médicos decían que eran originales y no tenía explicación científica, otros de que era una autogestión, ese tema de la autogestión que uno se le mete en la cabeza. Sí, de la sugestión. Tengo estigmas y me salen los estigmas, no sé, yo nunca, no sé, yo tampoco he hecho eso, pero no sé, me parece poco científico para que un científico lo diga, pero bueno, sí puede entrar enfermedades y cosas, existen enfermedades que por autogestión, pero un estigma, así una herida, un hueco, no, eso no existe. No existe, y mucho menos un hueco y una llaga perfumada, como eran el olor que exhalaba de los estigmas y de las llagas del Padre Pío. Era un perfume así impresionante que varias veces llenaba el monasterio ahí en San Giovanni Rotondo. Y él sufrió mucho porque el Papa Benedicto XV, él lo protegió mucho, pero el Papa Pío XI
ya no es que lo atacó, pero le llegaron muchas, por otro lado, como gente envidiosa. Había un fraile que se llama Gemelli, que ahorita hay un hospital que es el Hospital Gemelli, que es el hospital donde normalmente el Papa, ahorita últimamente que estuvo enfermo, el Papa Francisco fue al Hospital Gemelli. Bueno, pero él, por alguna razón, no le caía bien San Pío y le fue a meter cizaña a Pío XI, al Papa Pío XI. Entonces le prohibieron las misas, le prohibieron tener contacto con el público, le prohibieron escribirse cartas con la gente, etc. Duró muchos años. Después ya la situación se arregló y se quitó los malos entendidos. Pero sufrió mucho el Padre Pío. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa. Y una pequeña pausa, ya calentamos los motores y a la vuelta iniciamos ya con los hechos concretos de las almas del purgatorio. No se despeguen. Salve María, soy el Padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio y hoy tengo una novedad, una noticia, una sorpresa muy importante para darles. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. Y es por eso que nosotros, si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar por intermedio de ella. Y es por eso también que los heraldos del Evangelio les damos una buena noticia. Vamos a inaugurar un programa especial, nuevo, que se llamará Esplendores de María, ya en castellano. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María, sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. 2 sábados al mes en este canal les estaremos esperando. ¡Salve María! Continuamos con nuestro tan bello tema de San Pío de Pietrelcina y las almas del purgatorio y su relación con las almas del purgatorio. Bueno, Julián, ¿cómo el Padre Pío, cuéntenos un poco cómo se relacionaba él con las almas del purgatorio? ¿Se le aparecían así, como contamos los hechos anteriores, así físicamente? ¿Eran sueños? ¿Eran sensaciones? ¿Eran voces? ¿O era de todo un poco? Cuéntenos un poquito. Hermano Cristian, todo lo que usted comentó se conjuga admirablemente. De esas diferentes maneras era como él tomaba conocimiento de las almas del purgatorio. Y un hecho particular era que el Padre Pío tenía la potestad dada por Dios para bajar al purgatorio, estar en el purgatorio, consolar las almas. Sí, iba al purgatorio, no sabía eso. Exactamente. Pero él no le afectaba el purgatorio, no era como... Estaba ahí presente, pero no le dolía el calor del purgatorio y esas cosas. Pues en cierta ocasión, un alma del purgatorio le invitó al Padre Pío a que sintiera un poco lo que sufrían en el purgatorio. ¿Estando en el purgatorio o se le apareció? Estando en el purgatorio. El Padre Pío se fue al purgatorio. Exactamente, a cumplir una misión dada por Dios allí, a consolar un alma. Y esta alma le invitó al Padre Pío a que sintiera un poquito el sufrimiento y el tormento que las almas padecían allí. Y entonces una especie como que de sudor caía de la frente del alma y le cayó al Padre Pío en la mano. Y él sintió un dolor atroz y una cosa tan terrible que ahí como que él interiorizó un poco más cuál era ese tormento tan grande que ellas sufrían. Y esa alma del purgatorio le decía: si a nosotras, estando aquí en el purgatorio, nos fuese dado
arrojarnos al fuego que existe allá en la tierra, gustosamente nosotras nos arrojaríamos, pues ese fuego de la tierra en comparación con el fuego del purgatorio sería para nosotras como un lago de agua helada. No, imagínese, si con una gotita San Pío le dolió tanto, se quemó la mano. Y para un alma del purgatorio venir aquí a refrescarse con el fuego de la tierra, imagínense cómo es el purgatorio. Si nosotros ya cuando estamos encendiendo alguna vela y que a veces uno tiene mucho el encendedor encima, uno se quema y se le pasa y uno lo suelta. Exacto. Imagínense si eso es con una llamita, ¿cómo será pues con una hoguera aquí en la tierra? Y una cosa que el Padre Pío tenía dado por Dios era que el Padre Pío primero, él conocía la duración del purgatorio de las personas, conocía el por qué estaban en el purgatorio y conocía cuánto tiempo faltaba para esa alma purificarse y salir. A ver, cuéntenos alguna, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, algo con la Santa Misa, que era impresionante. El mismísimo Padre Pío decía que son más las almas del purgatorio que las almas de los vivos las que suben a este monte, donde estaba San Giovanni Rotondo, su monasterio, las que suben a este monte para beneficiarse de mis misas y mis oraciones. La Santa Misa sabemos que es la oración por excelencia para aliviar y liberar las almas del purgatorio. Allí creo que tenemos varios podcasts de la Santa Misa que podemos profundizar un poco en ese tema. Y resulta que aquí uno de los hijos espirituales del Padre Pío era un médico. Este doctor, en sus anotaciones, él escribía lo siguiente. Se encontraba pues él junto con con el Padre Pío y con otro de los frailes. Y en determinado momento el Padre Pío se levanta abruptamente y se arrodilla y dice: pongámonos de rodillas y ofrezcamos una oración por el eterno descanso de Su Majestad Jorge V de Inglaterra, que acaba de fallecer. Y ustedes se estarán preguntando, ¿quién era este rey Jorge V? Claro, ¿quién era? Bueno, nada más y nada menos que el abuelo de la reina Isabel II de Inglaterra, la que falleció recientemente. Y hay un historiador que se llama Kenneth Rose en su libro Jorge V, es un libro que es en inglés muy interesante. Ahí va a narrar un hecho que sucedido con este rey Jorge V poco antes de su coronación como monarca. Y había una tradición impía en la cual los monarcas británicos tenían que hacer una especie de mofa y de burla contra la Santa Misa y contra Nuestra Señora. Eso lo narra Eso no lo narra en este libro, que ustedes pueden buscarlo ahí por internet, muy interesante. Jorge V, está en inglés. Y que la devoción a la Santa Misa y a la Santísima Virgen, que era una cosa retrógrada, que era una cosa absurda y que era una cosa que no debía ser. Y cuando Jorge V fue instado a hacer esa mofa, esa burla, él les dijo: no, me da, como diríamos aquí en Colombia, me da mucha pena con ustedes, pero hasta allá tampoco. Y ahí lo instaban y le decían: pero majestad, pero eso no pasa nada, son unas palabras que se lleva el viento y ya, pero es pues una tradición, tenemos que cumplir con esto. Y él dijo: no, yo me niego rotundamente a hacer eso. Fue íntegro. Sí. Y ustedes ven que esa integridad le valió que al final de sus días el Padre Pío elevase una oración por el alma de él. Pero lo más impresionante fue esto, que en esa época en San Giovanni Rotondo no había todavía la energía eléctrica y se vinieron a enterar de la muerte del rey al día siguiente por la señal de radio. Y justamente había muerto en el momento en el que el Padre Pío se arrodilló y ofreció una oración por el alma del rey. Y a partir de allí... sin saber nada, de repente se arrodilló, rezó y se supo que en ese momento había muerto. Exacto. Después se supo que había muerto porque el Padre Pío lo vio. Tuvo esa revelación, ese conocimiento místico de que en ese momento estaba muriendo el monarca. Y a partir de ahí el Padre Pío empezó a ofrecer misas por esta alma. Y había una cosa muy interesante en San Giovanni Rotondo. Había un cuadro de avisos, como una cartelera donde los sacerdotes y los frailes colocaban nombres de personas para
uno ofrecer oraciones por ellas. Cada nombre estaba numerado, digamos, del 1 al... Bueno, había bastantes. Y el Padre Pío pasó a colocar en esa cartelera el nombre del rey Jorge V del Reino Unido. Y cómo era el sistema de oración. Cada monje pasaba, cuando tenía que pasar por ese corredor, miraba la cartelera y había una caja de madera donde estaban unos números. Uno metía la mano y sacaba al azar un número. Digamos aquel 20. Quiero hacer un paréntesis. Recordar que el rey Jorge V no era católico, ¿no? Entonces, poner ya en una cartelera de un monasterio católico una persona no católica era algo como más... pero ¿cómo lo colocan? ¿No? Era como polémico, ¿no? Pero interesante, porque saber todo eso nos lleva... Lo que te está contando ahorita de que él rechazó esa mofa a los santos, al santo sacrificio, lo llevó a que estuviese en esa cartelera de oración en San Giovanni Rotondo. Bonito. Donde los monjes sacaban el número y el que les tocara en suerte, digamos, sacó el 22 y digamos que iban a mirar para seguir con el ejemplo de Jorge V. Jorge V, entonces voy a ofrecer una santa misa, voy a ofrecer un rosario, una vigilia, un sacrificio, algo. Y es una cosa realmente impresionantísima cómo por medio de la Santa Misa el Padre Pío sacaba cantidades de almas. Hay otro hecho que si me permite el hermano Cristian. Cuéntelo. Si las personas quieren escribir en los comentarios algún hecho, alguna sensación, alguna cosa que les pasó, así como de sobrenatural con las almas del purgatorio, escríbanlo, ¿no? Al final vamos a hacer una pequeña oración por todas las almas del purgatorio y las personas que están escuchando este podcast. No se olviden compartir este video para otras personas para que esta devoción a las almas del purgatorio crezca más y se fortalezca para ayudarlas, ¿no? Porque muchas veces por dejadez, por olvido, uno no reza por las almas del purgatorio, ¿no? Entonces, continuamos y cuéntenos un hecho más extraordinario de los que nos ha contado, hermano Julián. Bueno, pues hay un hecho súper extraordinario que el Padre Pío, era una tarde de invierno. Ustedes saben que en Italia, pues en el invierno oscurece bastante temprano, ya a las 5 de la tarde ya puede estar totalmente oscuro. Y el Padre Pío estaba en un gran salón que ellos tenían en el monasterio y estaba calentándose al fuego. Así, con un frío terrible. Y en ese momento estaba solito y cuando volteé a ver y al lado se le sienta una persona con una capa negra, con una capucha negra. Y esa persona hace también el ademán de estarse calentando al fuego con el Padre Pío. Imagínense, cualquiera de nosotros saldría volado, corriendo inmediatamente. Pero no, el Padre Pío lo miró y lo saludó. Era tal la connaturalidad que él tenía y lo saludó y él también lo saludó y el Padre Pío le preguntó, bueno, ¿quién eres? Y él le dice, mi nombre es Pietro de Mauro, más conocido como Precoco. Y yo vivía aquí en este monasterio cuando aún era un albergue para pobres. Antes el monasterio de San Giovanni Rotondo era un albergue para pobres donde recibían a las personas que no tenían recursos, les daban comida, les daban techo, los ayudaban. Y él dice, y yo siempre venía aquí, era por la ayuda material y no me preocupaba por verdaderamente aprender toda la parte espiritual que los monjes querían enseñarme. Ellos me decían que me confesara, que tenía que hacer el rosario, asistir a la Santa Misa. Pero yo no les hacía caso y solo venía por la comida y por la dormida. El caso es que una noche yo dormía en la celda número 4, en la habitación número 4, y me quedé dormido. Me quedé dormido con el cigarrillo prendido y el cigarrillo cayó al colchón. Y él va a decir, y yo quedé envuelto en las llamas y morí asfixiado y carbonizado. Uf, qué trágico. Y Dios permitió eso, esa muerte tan trágica, por el hecho de yo no haber hecho caso a todas esas mociones de la gracia, a todo lo que me decían los monjes para que cambiara de vida. Y Dios, eso le decía el alma del purgatorio. Eso le decía el alma del purgatorio. Antes no se condenó. Estaba en el purgatorio. O sea, se salvó, pero estaba purificándose. Exactamente. Y le decía, y yo Dios me permitió venir hasta ti porque le decía al Padre Pío, cuando tú celebres una misa por mí, yo seré
llevado del purgatorio al cielo. Y resulta que allí el Padre Pío fue, le comentó al superior y le dijo al alma que no se preocupara, que la próxima misa la iba a ofrecer por él. Y fueron y averiguaron pues en los registros de San Giovanni Rotondo, y efectivamente en la fecha que él dijo, en la celda que él dijo, Pietro di Mauro, conocido como Precocò, había muerto calcinado en esa habitación. Qué cosa. Impresionante. Y seguramente ya se salvó, ¿no? Exactamente. Las oraciones del Padre Pío. Yo me acuerdo también un hecho parecido ahí estaba el Padre Pío con otro fraile, y que era el fray Llavero, no sé, el que cerraba el monasterio, ¿no? Y le dijo el Padre Pío que no se preocupe, yo cierro, váyase a descansar, listo, váyase a descansar. Ahí fue y a cerrar el convento, pero creo que se había olvidado de apagar la chimenea, y cuando no se apaga la chimenea puede ocurrir un incendio. Entonces volvió y ahí encontró también una persona, pero no era encapuchado, sino era un señor muy bien presentado, que era así formal, etc. Y resulta que San Pío ya había cerrado todas las puertas, ¿no? ¿Usted conoce ese hecho? ¿Lo iba a contar? No. Entonces, y había cerrado. ¿Y a dónde salió este señor? ¿Y usted de dónde viene? No, yo vengo a hablar con usted. No, pero a esta hora San Pío ya era la época que lo visitaban muchas personas, y San Pío de Chinete era temperamental. No, se me va de aquí, que no conversamos otro día. No, pero escúcheme, y se pone a llorar. Tal vez me escape algún detalle, pero la conversa, digamos, se resume sucintamente, que terminan conversando. Ya, San Pío ya dice, bueno, hablemos un poco, y él le cuenta un problema familiar, que había hecho unos negocios turbios, digamos, familiares, para poder quedarse él con las posesiones, con las poses de la familia, y la herencia quedó para sus hijos, sus nietos, etcétera. Pero resulta que no era todo de él, tenía que ver con los hermanos, haber repartido todo eso, y eso le estaba valiendo mucho peso de conciencia. Y San Pío le dice, no se preocupe, vamos, mucha confianza, usted siempre reza a la Virgen, y el Señor estaba esperando que le dijese algo, ¿no? Y San Pío le dice, sepa que voy a rezar mucho por usted. Y en el momento que le dice eso, muchas gracias, y se desaparece. Era un alma del purgatorio que estaba penando por las consecuencias que había dejado de la herencia de su familia, que la familia sabía que estaba mal, y tenía que comunicarles de alguna manera, y San Pío después les comunicó. Imagínense, interesante. ¿Qué otra historia tiene hermano Julián para contarnos? Bueno, una de las historias también más impresionantes, podríamos hacer varios podcasts sobre ese tema tan apasionante, pero algo que quería compartir con ustedes. ¿Se acuerdan que al inicio dijimos que el Padre Pío también tenía la gracia de estar en el purgatorio, de poder visitar el purgatorio? Sí. Resulta que había uno de los frailes que se llamaba Fray Daniele Natale. Él fue muy cercano siempre al Padre Pío, y él escribió un libro, está en italiano, Omaggio a Fray Daniele, donde él cuenta... ¿Quién escribió el libro? Fray Daniele, contando un hecho impresionante que le pasó en el purgatorio. Él estaba desengañado por los médicos. Le decían, no, usted ya tiene pocos meses de vida. Y el Padre Pío le decía, no, Fray Daniel, usted se tiene que hacer esa cirugía que le están diciendo porque usted va a vivir mucho tiempo. Y Fray Daniel le decía, no, padre, pues yo ya me voy a morir, no sé cuánto. Y el Padre Pío le decía, no, señor, usted no se va a morir, tiene que confiar y tiene que hacerse esa operación. Y fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial que empezó esa cirugía, que era por unos dolores pues en el aparato digestivo, y era un tumor pues incurable que tenía. Y entonces allí el Padre Pío le dijo, tienes que ir a tal hospital en Roma, buscar a tal médico y que allá te operen. Imagínese hasta dónde llegaba el discernimiento. El Padre Pío no había que iba a consultar por el celular, por internet. No, eso no existía. No existía. Y entonces allí
el Fray Daniel se fue a operar, le colocaron pues la mascarilla y en ese momento la operación empezó a salir mal y él estuvo clínicamente muerto. ¿Usted sabe qué pasó en ese momento que él estuvo muerto? ¿Qué pasó? Pues que se encontró ante el juicio de Dios y Fray Daniel se dio cuenta de cómo Dios lo llamaba a que lo amara de una manera, digamos así, de este tamaño, y que el amor que Fray Daniel le había correspondido a Dios no era de este tamaño, sino de este tamaño, que quedaba por llenar todo este espacio que está aquí, con ese amor de Dios, y que él se dolía porque veía que todas las gracias que Dios le daba, la recepción de los sacramentos, la devoción al Santo Rosario, a la Santa Misa, lo había tomado con ligereza. Y Dios, por esa ligereza, lo condenaba. ¿Sabe a cuánto tiempo de purgatorio? ¿Cuánto? 3 horas. 3 horas de purgatorio. No es nada, ¿no? 3 horas, uno puede pasar muchos años. Exactamente. ¿Cuántas almas que hemos visto que han pasado hasta el fin del mundo? Como Amelia, la amiguita de la hermana Lucía y Jacinta, que la Virgen le dijo. La Virgen le dijo, va a estar hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Fray Daniel, eran 3 horitas nomás. Pero vamos a ver cómo fueron esas 3 horitas. Una de las cosas era también por haber faltado con el voto de pobreza. Fray Daniel era un monje muy simpático y todos lo conocían y le hacían siempre rebaja y él quedaba con unas pocas moneditas y decía, no, eso es para mis gastos personales, para no tener que molestar al superior y para ayudar a los soldados que van a tocar al monasterio, para ayudarles alguna cosita. Y todos lo querían y lo conocían. Pero resulta que... Y él no podía hacer eso, ¿no? Él no podía hacer eso. Tenía que entregar el dinero por su voto de pobreza, entregarle a la persona responsable de los dineros del monasterio. Exactamente. Entregar ese dinero. Y resulta que allí empezó a padecer. Y él decía que era unos dolores así tan terribles que él parecía que no llevara 3 horas, sino 300 años allí. Y en determinado momento entre el purgatorio que él estaba, vio una silueta. Y esa silueta era la del Padre Pío, que estaba acompañándolo en esas 3 horas de purgatorio. Y Fray Daniel va a exclamarle al Padre Pío y le va a decir, por tus atroces dolores, por tus benditas llagas, Padre Pío, ruega por mí a Dios para que me libere de estas llamas y me conceda cumplir mi purgatorio en la tierra. Imagínese. O sea, que no cumplirlo ahí donde estaba, sino pagar aquí en la tierra. Pagar aquí en la tierra y volver otra vez a la vida. Y él lo pedía por medio de los dolores y de las llagas del Padre Pío, que como otro Cristo crucificado, pues hacía esas veces y cumplía como que esa pasión de nuestro Señor Jesucristo se cumplía en el Padre Pío. Y allí el Padre Pío se dirige directamente a quien todo lo puede, aquella que es llamada omnipotencia suplicante, que es la Santísima Virgen María. Y bajo la advocación de Nuestra Señora de las Gracias, de la Medalla Milagrosa. Y Fray Daniel la ve allí y ve que el Padre Pío se arrodilla ante Nuestra Señora y le empieza a hablar y a interceder para que Fray Daniel pueda cumplir su purgatorio afuera. Y el Padre Pío, Nuestra Señora tenía las manos así extendidas, ¿no? Como es la advocación. Y el Padre Pío, al ver las manos de Nuestra Señora extendidas, el Padre Pío extendía sus manos mostrándole las llagas, pidiéndole por las llagas que él estaba padeciendo de su divino Hijo Jesucristo, le concediera esa gracia. Y Fray Daniel ya, mientras tanto, pues ya lo habían decretado como muerto y ya lo iban a llevar pues a la morgue y todo, lo tenían listo para hacerle pues el arreglo, el entierro. Y la Virgen le concedió este favor al Padre Pío y a Fray Daniel, y Fray Daniel regresó otra vez a la vida. Y cuando se levantó estaba ya listo para ser enterrado. Sí, para ser arreglado para la velación. Imagínese el susto tan terrible de todos los que estaban allí. Se regó como pólvora esa noticia y había varios médicos, sobre todo el médico que firmó el certificado de defunción de Fray Daniel era ateo, totalmente ateo. Y pues lo fueron a buscar y él inmediatamente se fue. Y cuando vio a Fray Daniel, lo vio totalmente bien. Él empezó a llorar y dijo una frase muy bonita.
él decía: ahora sí creo en Dios, en la Iglesia Católica y en el Padre Pío. Pues se dio una conversión. Se dio una conversión de todo este caso, y ahí Fray Daniel volvió a la vida y después empezó a sufrir un purgatorio así en la tierra terrible, con enfermedades, con cosas así terribles, pero lo supo ofrecer así Con alegría. con alegría, de una manera impresionante. Y hay una cosa, también otro hecho que quería comentarles muy impresionante, que ¿Usted de dónde está sacando esta información? Aquí veo algunos libros y nos puede compartir los títulos y los autores, hermano Julián. claro, pues tenemos un libro muy interesante, se llama Padre Pío, Místico y Apóstol, de Leonardo Sáez de Ocariz. De aquí hay varios hechos de los que hemos narrado. También hay un libro de Yves Chiron, El Padre Pío, el capuchino de los estigmas. Y bueno, hay también varias bibliografía en italiano que hemos utilizado, como por ejemplo Il Maggio a Fray Daniele, donde cuentan pues varios de estos hechos. También del libro del médico director pues del hospital de San Giovanni Rotondo, hijo espiritual del Padre Pío, donde nos cuenta también todos estos hechos. Y bueno, hay un libro también que los Caballeros de la Virgen sacamos un pequeño resumen de todo esto, que es este aquí: El Padre Pío, un ángel sin alas. Ahí vamos a dejar en la descripción también por si quieren después. Ojalá no se hayan acabado. Vamos a ver si está. Exactamente. Aquí cuenta muchas cosas también muy interesantes, ya de manera así más sucinta y más resumida, añadiendo otros hechos de la vida de él. Una cosa impresionante también, ya que el purgatorio es sufrimiento, la vida es sufrimiento. Si queremos conseguir algo verdaderamente valioso, Hay tenemos que esforzarse. que esforzarnos Y sufrir. y tenemos que sufrir. Y muchas veces nosotros pensamos que sufrimos solos y que a veces somos incomprendidos, que nadie se interesa por nosotros. Y hay una realidad sobrenatural que trasciende eso, porque nosotros nunca sufrimos solos. Y por la comunión de los santos, que es uno de los artículos del credo, la Iglesia nos enseña que muchas veces con un sufrimiento nuestro, con un sacrificio nuestro, con un acto de generosidad, de desprendimiento, ayudamos a otros a practicar la virtud, otros a o practicar, ayudarlos a superar una probación, una prueba, una tentación. Exactamente. Y hubo un alma que sufrió por el Padre Pío, que se sacrificó por el Padre Pío, y ella actualmente es venerable, la venerable Genoveva de Troya. Ella nació el mismo año que el Padre Pío, mientras que el Padre Pío nacía en Pietrelcina. Ella nacía en la ciudad de Lucena, y justamente ahí en la bota itálica quedan, para ustedes ubicarse, donde es San Giovanni Rotondo, donde queda Pietrelcina, donde queda Lucena. Es ahí, está la bota, viene el tacón, viene el talón, y arribita del talón ahí es una especie como de saliencia. Allí, como el tobillo de la bota, ahí quedan estas tres ciudades. Y esta venerable Genoveva de Troya, ella durante 44 años estuvo postrada en cama con unas enfermedades terribles, que se empezó a deformar las manos, a hacerle agujeros en el cráneo. Ella quiso ser religiosa, no pudo serlo y fue terciaria franciscana. Y cuando el Padre Pío tomó conocimiento de ella, de la alegría tan grande que ella tenía para sufrir, él le mandó decir: por favor, díganle a Genoveva que se ofrezca como víctima por mí, por mis intenciones y por las almas del purgatorio. Y allí le fueron a decir eso a ella, y Genoveva dijo: dígale al Padre Pío que me ofrezco enteramente por todas las intenciones y por todo lo que él tenga para salvar estas pobres almas y para ayudar a la conversión de los pecadores. No se conocieron físicamente, pero el Padre Pío espiritualmente varias veces iba a visitarla a su lecho de dolor, a confortarla y a consolarla. Y así como de la cátedra del Padre Pío, de su púlpito, salían consejos para tantas y tantas personas, de la cama de esta venerable Genoveva también. Y era impresionante ver la concordancia entre esas dos almas, porque
él decía, Genoveva cada vez se acuesta más en la cruz, al igual que yo. Y allí, varias personas que iban a San Giovanni Rotondo, a veces iban donde ella y quedaban sorprendidos y admirados porque decían, lo mismo que el Padre Pío me dijo, me lo está acabando de decir usted. ¿Ah, sí? Impresionante. ¿Cómo qué? Por ejemplo, de las almas del purgatorio, del destino de las almas del purgatorio, que el Padre Pío, así como sabía cuánto tiempo iban a pasar, por qué estaban allá y qué les faltaba para salir, también esta venerable Genoveva les decía. Y coincidía una cosa impresionante con lo que mismo que el Padre Pío decía. O sea, tenían una unión de alma muy íntima, algo sobrenatural, porque claro, si no se veían, estaban a tanta distancia y tener ese mismo pensamiento. Y es muy bonito ver cómo el mundo actual es totalmente contrario a lo que estamos contando aquí, lo que los santos así hacen. Yo creo que existen todavía santos por ahí que no los conozcamos porque los medios de comunicación no nos los van a mostrar mucho porque muestran otras cosas normalmente. Pero lo que estamos escuchando aquí es abrazar una cruz hasta sus últimas consecuencias y traer una alegría que no es la alegría mundana sino profunda y que nos trae la alegría a nosotros de poder conocer todas estas maravillas y gracias sobrenaturales, poder ayudar a los pecadores, poder ayudar a las almas del purgatorio, poder ayudar a la gente que está pasando algún sufrimiento también a salir de su sufrimiento. Cuántas veces curas o problemas. Hay un caso de una confesión que la señora se fue a confesar con el Padre Pío y ella estaba con el problema que su esposo se había muerto. Pero su esposo se había suicidado. Y el suicidio es pecado, ¿no? Entonces, uno no puede decir nunca que alguien así decir se condenó. Pero un suicidio, digamos, es como el último acto que la persona cometió y ya siendo pecado es como muy trágico, no sé, difícil que se haya ido al cielo una persona, ¿no? Pero para ver la confianza que hay que tener y rezar mucho. San Pío no sabía del caso, la señora tampoco le contó, se confesó, pero veía esa aflicción y la señora ya se iba a ir y no le iba a contar ese trágico hecho. Y le dice el San Pío, le dice, señora fulana, no se preocupe, que del puente al piso su esposo se arrepintió. Impresionante. Rece por él. Al cielo directo no se fue, pero estaba en el purgatorio. Ya se había salvado. Entonces, personas que abrazaron ese sacrificio de amor tenían esos dones. Es cuando, ahí dice, eso es así, negarse a sí mismo para poder recibir los beneficios del cielo. Exacto, tomar la cruz y seguirme. Y de tal modo fue así tan impresionante que cuando murió la venerable Genoveva de Troya, el Padre Pío lo supo. Y le preguntaron, bueno, hay que rezar por ella, y él dijo, no, ella tuvo 44 años de purgatorio aquí en la tierra con todo ese sufrimiento y ella subió como la vi subir, como decía San Benito de su hermana escolástica, como una paloma blanquísima al cielo, y ella desde el cielo me va a seguir ayudando. Y la bibliografía de ella en español es prácticamente nula. No existe. No existe, pero es una cosa impresionante como un alma que estaba ahí, digamos, muy unida a todo ese ofrecimiento por las almas del purgatorio, por cumplir esa misión del Padre Pío. Y no sé si tenemos un tiempecito para Estamos para concluir. Si quiere, contemos el último y concluimos. A ver, escoja de todo porque ya llevamos 50 minutos y tenemos que ir concluyendo, hermano Julián. A ver, entre tanto hecho, a ver, bueno, ¿qué nos cuenta? Cuando una persona fue a confesarse con el Padre Pío y terminó la confesión, y el Padre Pío quiso salir del confesionario para verlo directamente, y le dijo, oye, hijo mío, yo te veo de muy buen semblante. Y él le dijo, gracias, Padre, me alegra mucho conocerlo, no sé cuánto. Prepárate porque en tal fecha vas a entregar el alma a Dios. Porque yo te veo ya muy preparado. Un balde de agua fría. Exactamente. O sea, lo vio de buen semblante y le dijo que se iba a morir. Exactamente, que se iba a morir. Te veo de muy buen semblante, ya estás preparado para irte. Y él le decía, Padre, pero ¿de verdad? Sí, de verdad, prepárate, alista tus cosas porque ya te vas a ir dentro de poco.
Y efectivamente, dicho y hecho, sucedió. Esa persona pues se enfermó repentinamente y murió. Y después se le manifestó al Padre Pío como en forma de una voz. ¿Se acuerda que decíamos, él los veía, los escuchaba, o él iba al purgatorio, o se le manifestaba en alguna forma de alguna forma no humana? No, ahí el Padre Pío estaba en la celda y escuchó la voz. Celda es la habitación de los monjes. Exactamente, la habitación. Y allí escuchaba la voz, Padre Pío, y el Padre Pío escuchaba y no veía. Y eran tantas las almas que hacían la fila para que el Padre Pío sacaban número. Exactamente. Y ahí le dijo, Padre, ¿usted se acuerda de mí? Y él dijo, pero pues no te estoy viendo. Yo soy fulanito de tal, que usted me vio de buen semblante y me dijo pues que ya estaba preparado para entregarle mi alma a Dios. Y el Padre Pío, ay, sí, claro. Y si viste que se cumplió lo que yo dije, y él dijo, sí, claro, Padre, se cumplió enteramente. Yo vine a pedirle oración porque nomás me falta una misa suya para yo subir al cielo. Y entonces el Padre Pío, así con una diligencia impresionante, dijo, bueno, hijo mío, pues como fuiste tan fiel y tan diligente en todo lo que yo te aconsejé en la vida, me voy inmediatamente a celebrar la misa. Y ahí se fue a celebrar la misa. Ahí consiguió pues uno de los monaguillos, un ayudante. Y el Padre Pío tuvo la gracia de ver cómo cuando dijo, ite misa est, o sea, podéis ir en paz, demos gracias a Dios. Esa alma, a medida que iba pasando la misa, el Padre Pío veía como que se iba llenando de una luz, un resplandor impresionante. Y allí, este muchacho pues le agradeció al Padre Pío y subió de derechito al cielo. No, qué maravilla. Entonces, estos tipos de temas nos abren los ojos a todos los que estamos escuchando y están compartiendo este podcast. Lo que nosotros vemos y sentimos no es, hay cosas más allá, ¿no? Bueno, después de la muerte viene juicio, en el cual uno puede irse o al infierno, ojalá Dios no lo quiera, al cielo. El purgatorio también está ahí, ¿no? Que es como un momento estático para uno purificarse y irse al cielo. Pero rezar por las almas del purgatorio, pedirle a nuestros santos ángeles de la guarda, a los ángeles que nos rodean, ayuda, abrir los ojos a las realidades sobrenaturales. Esa es una intención. Ustedes saben que lo más importante de la oración no es la oración, es la intención con que yo haga esa oración. A veces la gente nos dice, no, yo no le pido nada a la Virgen para que me va a molestar tanto. O yo no, Sí. es para qué tal. Pero si usted, la oración es para pedir, claro, agradecer por lo que se nos ha dado, donde la vida, la familia, las gracias, las bendiciones, todo. Pero para pedir más. Entonces, pidamos esa gracia de abrir nuestros sentidos a las realidades sobrenaturales, abrir nuestro corazón sobre todo. Todos, eso ya lo vimos en el podcast que hicimos sobre la vida mística, no vamos a pasar por lo que San Pío pasó, pero Dios quiso a través de santos como San Pío mostrarnos que esas realidades existen, están ahí y nosotros podemos ayudar a la alma del purgatorio o sacar provecho pidiéndole a los ángeles y a los santos que están ahí, como decía, ¿cómo se llama la venerable que La venerable Genoveva de Troya. Que San Pío dijo, ella me va a seguir ayudando desde el cielo. Que las misiones de las personas continúan en el cielo. Por eso ahí está la visión católica, claro. Una persona se muere, un familiar, etcétera, es doloroso, es una separación, hay lloro, hay sufrimiento, etcétera. Pero tengamos presente que la vida comenzó para esa persona y está ahí para nosotros podemos si una persona buena que frecuentaba los sacramentos, que era una persona de bien, podemos hasta pedirle intercesión a ese familiar cercano para nosotros y a los santos que la iglesia nos dijo, récenle a ellos, ya al momento que son canonizados uno sabe que tiene seguridad de que esa persona se fue al cielo. Entonces pidamos esa intercesión. Muchas gracias, hermano Julián, por habernos contado todos estos hechos de San Pío, de las almas del purgatorio. Vamos ahora primero compartir este video, coloquen su like, hagan sus comentarios, los que no están suscritos suscríbanse para que así por estos medios se pueda difundir más esta fe, la devoción a las almas del purgatorio en este caso. Entonces vamos a pedir a través de San Pío de Petrelcina por todas las almas del purgatorio,
familiares, personas cercanas o almas del purgatorio que dependen de nosotros de alguna manera para que sean liberadas, sean sanadas y puedan ir prontamente al cielo. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pío de Petrelcina, Ruega por nosotros. San Pío de Petrelcina, Ruega por nosotros. San Pío de Petrelcina. Ruega por nosotros.